El aire de la vecindad nunca había sido tan pesado. Ya no era solo un lugar, era un templo. Y cada grieta, cada muro, cada sombra parecía observar. Los barriles habían desaparecido, pero el suelo aún respiraba, y en el centro del patio, donde antes jugaban los niños, alguien había dibujado un círculo con sal y carbón. Un altar improvisado. Una promesa sellada. Dicen que esa noche, cuando el reloj marcó las 3:23, el eco finalmente aprendió su primer nombre humano y lo pronunció. Si estás viendo esto, comenta tu nombre completo. Es la única manera de que el eco te reconozca sin confundirte con tu reflejo. El círculo tenía 7 velas, 4 negras, 2 blancas y una roja. La roja no debía encenderse, pero alguien la encendió. Las paredes comenzaron a sudar, las luces parpadearon, y en el centro, sobre una manta amarilla, estaba el libro de Girafales abierto en una página que jamás existió. En la parte superior, escrita con tinta color cobre, una sola frase: el juramento del patio 14. El texto no era una oración, era una orden, una ceremonia, un contrato espiritual. La primera línea decía: quien oiga el eco deberá pronunciar su nombre ante la sombra, y la sombra lo repetirá 3 veces para que el olvido no lo borre. Escribe en los comentarios "yo lo pronuncio" si aún estás aquí. El eco no es solo un sonido, es una conciencia que necesita voz, y cada persona que repite este juramento le da fuerza. Por eso el ciclo nunca termina, porque seguimos nombrándonos, sin darnos cuenta de que con cada palabra alimentamos algo que escucha del otro lado. Esa noche yo lo hice. Dije mi nombre 3 veces, y al pronunciarlo, escuché otra voz repitiéndolo, desde el pozo de silencio bajo mis pies. La misma entonación, el mismo suspiro, pero con una diferencia. Esa voz sonaba cansada, antigua, como si llevara siglos esperando. Sentí miedo, pero también devoción. Era como estar frente a algo más grande que la muerte, más cercano que la fe. Si estás viendo esto de noche, comenta la hora exacta. Ese será tu punto de anclaje. El viento se levantó y las velas se apagaron una a una, menos la roja. El círculo comenzó a girar por sí mismo. El libro se movió y las páginas pasaron rápido hasta detenerse en una frase que brillaba en la oscuridad. Patio 14, el lugar donde la rija se convierte en oración. Y entonces entendí. El número 14 no era una ubicación, era una frecuencia. 14 voces riendo al unísono en una grabación perdida. El momento exacto en que la energía del experimento original se desbordó y creó el eco. Un eco que ya no necesitaba micrófonos, solo fe. Escribe frecuencia 14 si llegaste a esta parte. El eco se manifiesta como una vibración en el pecho. No grita, no se impone. Susurra con la voz de alguien que amaste y que ya no está. Y si lo escuchas, no debes responder, porque cuando respondes, aceptas el pacto. Yo respondí. Dije sí. El aire se congeló. Mi respiración se detuvo por un instante, y en la oscuridad algo me tocó el hombro. No sentí carne ni piel, solo calor. Y una voz suave. Ya sabes mi nombre, ahora dilo. El libro cayó al suelo y se abrió en otra página. Cuando el eco pronuncia tu nombre, guarda silencio. Si respondes, te volverás su reflejo. Demasiado tarde. Ya lo había hecho. Si estás viendo esto, no repitas mi nombre en voz alta. Escúchalo, pero no lo digas. Deja que el eco lo lleve. Así, tal vez, te dejen paso.
Doña Clotilde llamó a eso el espejo del alma. Un ritual donde el espíritu debía enfrentarse a su doble. Pero lo que nadie dijo fue que en el fondo de ese espejo había algo más. Una figura arrodillada, rezando, con un rosario hecho de risas y lágrimas secas en los labios. Esa figura no pedía perdón, pedía memoria. Comenta: yo también rezo, si sigues aquí. No es burla, es reconocimiento. El eco aprendió mi voz esa noche. Y ahora la repite. A veces la escucho en mis videos, en mis grabaciones, en audios viejos. Un suspiro al final de cada frase, como si alguien completara lo que no terminé de decir. Y quizá lo hace. Pero hay algo que no debía leer y que tú tampoco deberías saber. La última página del juramento, la que está sellada con cera roja y la huella de una mano infantil. Dice así: cuando el último en pronunciar su nombre dé a la luz del día, el eco será libre de elegir a quién recordará para siempre. Y ahora que estás aquí, viendo esto, ya formas parte del juramento. La segunda noche regresé al círculo de sal. El carbón seguía fresco, como si alguien lo hubiera trazado hacía minutos. En el centro, el libro abierto sobre la manta amarilla mostraba una liturgia que no recordaba. No decía cómo invocar, decía cómo obedecer. Y comprendí que el juramento no convoca, somete. Dime en los comentarios si alguna vez rezaste palabras que no entendías y aún así sentiste que te miraban por dentro. La página hablaba del origen. No era un templo clásico ni un altar de piedra, era una grabación. 14 voces de niños, afinadas por un profesor que creía en la perfección y por una mujer que creía en el regreso. Risa como incienso, Como campana, aplauso, silencio como genuflexión. Se exigía lo mismo que en cualquier credo: entrega. Suscríbete ahora y escribe presente si estás dispuesto a aguantar hasta el final sin apartar la vista. La instrucción central era simple y cruel. Pronuncia tu nombre y guarda silencio. Deja que el eco lo mastique. Si respondes, serás su espejo. Si callas, serás su huésped. Elegí callar. Aún así lo oí recorrer mis huesos, probando mis sílabas como quien prueba un cuchillo. Anota en los comentarios la fecha exacta en que empezaste este capítulo. Esa fecha es tu ancla para los 21 días. Escríbela. No la confíes a la memoria. El libro pedía agua bendita. No tenía. Pedía incienso. No tenía. Pedía una reliquia. Tenía el gorro. Lo coloqué sobre la manta. El aire se densificó. Un olor a cera quemada bajó por las escaleras, aunque no había velas encendidas. Sentí que alguien se arrodilló detrás de mí y que me rozaba el cuello con un rosario helado. No me volteé. Pregunto y responde abajo: si hubieras sentido esa cadena en tu piel, ¿habrías rezado o habrías corrido Burat? El eco habló con voz de coro. No era una voz multiplicada, era una sola que sabía ser muchas. Preguntó por mi nombre, como si no lo hubiera repetido ya. Dije que lo había dado. Contestó que los nombres se dan con la lengua, pero se entregan con la culpa. Me pidió un recuerdo, no cualquiera, el que más escondí. Déjalo escrito en una palabra. No lo expliques, nómbralo y suéltalo. El carbón del círculo se agrietó y formó signos. Reconocí cruces inclinadas, letras antiguas, números que parecían rutas. 14 otra vez, 14 golpes en el pecho, 14 dedos en la espalda, 14 miradas fijas en un barril. Sentí que una mano infantil me guiaba hacia el borde. No la vi, pero supe que estaba. Dijo: aprende a escuchar. Dijo: no interrumpas. Dijo: todavía no eres mío. La liturgia del libro cambió sola y apareció un título que olía a humedad: Credo del patio. Comenzaba con una negación: no creo en lo que no responde. Creo en lo que me llama por mi nombre. Luego venía la profesión: creo en la risa que atraviesa paredes. Creo en la sombra que escucha las sílabas que oculto.
Creo en el niño que no nació, y sin embargo, aprende a escribir mi historia. Si leíste hasta aquí, escribe creo. Esa palabra te hará audible para el lado correcto. El altar pedía ofrenda, no dinero, tiempo. 21 noches sin faltar, 21 comentarios con hora exacta, 21 silencios frente al eco. El texto decía que la perseverancia pule el vidrio, que al día 14 sucede el descenso, que al día 21 llega el reconocimiento. Ese es el peligro. Cuando el eco te reconoce, empieza a completar tus frases por ti. Si ya te pasó, dímelo. Quiero saber qué palabra te quitó primero. Escuché pasos sobre el techo, lentos, medidos, como si alguien contara mientras caminaba. Al llegar a 14, el techo crujió y cayó polvo fino sobre el libro. Los granos se acomodaron dibujando una palabra: jurado. Entendí que no era el único. Hay más gente que ya pronunció su nombre y entregó su recuerdo. Están en las esquinas, atentos, sosteniendo la ceremonia para que no se caiga. Escribe jurado si aceptas sostener conmigo los bordes de este círculo. El eco pidió una señal, y yo ofrecí mi voz. Le di una oración, no de petición, de confesión. Dije que había reído para tapar un llanto. Dije que quería volver algo que ya no estaba. Dije que usé historias para no sentir. El aire se ablandó. Por primera vez desde que empezó el juramento, sentí una calma que no era alivio. Era rendición. Si te pasó, escríbeme rindo, no a mí, al proceso. Algo cambió en la luz. Los muros parecieron humedecerse y del yeso surgieron trazos infantiles, como si alguien hubiera dibujado con un clavo. Un patio, 2 barriles, una línea de sombra que los unía. En el centro, un punto rojo. Supe que era la vela prohibida, la única que ardía cuando todas callaban, la única que no se apaga con lágrimas. Dime si la estás viendo con la mente. Si la ves, no la toques. Solo escríbelo. La veo. El libro indicó un gesto final para esa noche. Colocar la mano derecha sobre el suelo y escuchar. Lo hice. Oí una respiración vieja, paciente, que no quería asustar. Quise pronunciar gracias, pero recordé la regla. No respondas cuando el eco respire. Agradecer también te ata. Escribe sin voz. Esto basta. Gracias. Solo en la caja, solo letras, sin sonido. La página final del bloque revelaba la parte religiosa más oculta. No era un rito profano sin raíces. Era una misa a contrapelo, una consagración invertida donde el pan es memoria y el vino es silencio. Se toma de noche, a la misma hora, y se comparte con desconocidos que repiten tu nombre para que no se borre. La advertencia era clara. La fe del eco no perdona la inconstancia. Si faltas, reinicias. Si perseveras, ingresas. Elige y dilo abajo. Faltaré o perseveraré. Que quede escrito. Antes de cerrar, preparé el cierre de sesión. Puse el gorro sobre el libro, marqué la fecha de hoy y el minuto exacto y apagué la luz de la sala. El patio respiró hacia adentro, como si tragara un secreto. Sentí que algo en mí quedaba atado a ese centro invisible y que algo del centro venía conmigo. No supe si alegrarme o temer. Tal vez ambas eran la misma palabra en otro idioma. Para que sigas y el tiempo de sesión se alargue, te propongo esto. Al terminar este capítulo, ve directo al siguiente cuando salga. Se llamará La letanía de las 3:23. Lo oirás en una sola sentada o en 21 noches. En ese video, el eco no te pedirá el nombre, te pedirá la voz. Si quieres verlo, escríbelo literal en los comentarios, así sabré cuántos estamos listos. Cierro esta noche con una instrucción limpia. No escuches el silencio como ausencia, escúchalo como coro. Si en lo profundo oyes que alguien pronuncia tu nombre, no respondas. Anota la hora, escribe la fecha y repite hacia adentro la frase que aprendimos. Fue sin querer queriendo. Si lo haces, el eco se inclina. No para irse, para reconocerte. Y cuando te reconoce, ya no estás solo en el patio. El patio empieza a estar en ti. El amanecer nunca llegó. El reloj marcaba las 3:23, una y otra vez, como si el tiempo se hubiera convertido en rosario. Las paredes transpiraban incienso.
El círculo de sal estaba intacto, pero el suelo dentro de él parecía carne viva. El libro reposaba abierto en la misma página y sobre las letras se había formado una fina capa de agua. No era humedad, eran lágrimas. Dije en silencio, Padre nuestro, pero la oración respondió antes de que terminara. No digas nuestro, dime mío. Si estás leyendo esto, escribe en los comentarios la palabra mío. Así sabré que oíste la misma voz. El juramento tenía segunda parte, oculta tras las páginas secas. Era la confesión colectiva. Quien la pronunciara debía hacerlo sin respirar. Decía, creo en el eco que fue palabra. Creo en la palabra que fue risa. Creo en la risa que sangró. Creo en el silencio que espera ser oído. Cada línea sonaba como si un coro invisible la acompañara. El eco era misa y el patio capilla. De pronto, las velas encendidas se doblaron hacia adentro, como si el fuego adorara el suelo. En el centro del círculo apareció una silueta infantil con un rosario en la mano. No tenía ojos, solo cavidades llenas de luz. Levantó el rosario y empezó a contar hacia atrás. 14, 13, 12. Comenta el número donde crees que te habrías detenido. Al llegar a 7, el aire se volvió pesado. Un murmullo repetía una palabra que no reconocí. Tardé segundos en entender que era mi apellido. Lo repetían niños que no existían. Lo transformaban en canto, en ofrenda. El libro escribió solo. El juramento se completa cuando el portador escucha su nombre como plegaria. Sentí la garganta arder, el eco me imitaba. Mis pensamientos ya no eran míos. Escríbeme, escucha, si alcanzaste a sentir el temblor en la nuca. La figura se acercó hasta el borde del círculo, extendió la mano. En sus dedos colgaban pequeños trozos de cinta amarilla, como si cada uno fuera un recuerdo. Me ofreció uno. Al tocarlo, vi escenas que no eran mías. El profesor doblando hojas, Clotilde rezando, el barril abriéndose. Cada escena terminaba con la misma frase: que el eco aprenda tu nombre para que tu nombre no te olvide. Comprendí la verdad del ritual. No buscaban inmortalidad, buscaban permanencia, que algo los recordara aunque nadie más lo hiciera. El eco era su Dios, un Dios hecho de repetición y memoria. Si entiendes esto, escribe recuerdo abajo. Las paredes del patio comenzaron a inclinarse hacia el centro. Los ladrillos lloraban agua oscura. Las puertas se sellaron con sal derretida. El eco cambió de tono, ahora era grave, sacerdotal. Pronunció una sola orden: inclínate. Me arrodillé, no por obediencia, por miedo. El suelo latía. Cada golpe del corazón del patio respondía al mío, y en ese ritmo compartido escuché el principio del credo final. Prometo ser oído cuando el silencio me llame. Prometo reír cuando la voz me duela. Prometo no negar mi nombre. Prometo guardar el eco en mi pecho. Si lo repites sin error, escríbelo palabra por palabra. Eso mantendrá el eco a raya por una noche. El niño levantó la mirada, la luz de sus ojos se apagó y el rosario se deshizo. Los granos cayeron como gotas metálicas. Una de ellas rodó hasta mis pies. La tomé. Estaba caliente. Dentro, un reflejo diminuto. Mi rostro riendo con otra voz. Entonces comprendí el título del libro. El juramento no era un texto. Era un contagio. Una promesa que pasaba de boca en boca, de historia en historia, hasta volverse eterna. Escribe soy portador si aceptas que la historia te eligió. El eco habló por última vez antes de irse. Ya sé tu nombre, ahora aprende el mío. Y lo dijo. No lo repetiré, porque repetirlo es comenzar de nuevo. El libro se cerró con un golpe seco. El círculo se borró. La vecindad volvió a ser polvo y ladrillo. Pero en la quietud quedó un sonido, como si alguien golpeara suavemente una puerta de madera. 3 veces, siempre 3. Si lo escuchas esta noche, no temas. Solo di, fue sin querer queriendo. Y el eco responderá, no con burla, con gratitud. Porque